Les damos la bienvenida al Centro Cultural eh, Ex Convento Betlemita de Veracruz, Veracruz, que como ustedes saben es parte del Instituto Veracruzano de la Cultura. Estamos muy contentos de estar hoy dándoles aquí, dándole la bienvenida a una persona con una gran trayectoria en la fotografía y en la promoción cultural. Ella nos ha estado acompañando en las dos últimas charlas de este proyecto que se llama Veracruz, Interculturalidad y Migración. Estamos hablando de Rosa María López Martínez. Un gusto de tenerte otra vez aquí, Rosy, directamente desde más allá del Atlántico. Ella está conectada desde Barcelona, que es la ciudad en la que está radicando desde hace algún tiempo. Y como es una promotora cultural muy inquieta y como nosotros tenemos la teoría de que los promotores culturales nunca nos retiramos en realidad, podemos estar a lo mejor un poquito distanciados, pero uno nunca se retira porque esto es en realidad un trabajo, pero también es una vocación. Entonces, Rosy está por allá haciendo cosas de gestión cultural, haciendo proyectos, pues dando a conocer a mucha gente veracruzana y mucha gente mexicana, pues más allá de nuestras fronteras, y esa es una labor muy importante para la cultura veracruzana y para la promoción de las artes, en especial las artes visuales, la fotografía y la gráfica. Pero bueno, como tu primer amor ha sido la fotografía, Rosy, yo quiero que nos expliques las últimas exposiciones, el último gran evento que has tenido en el que conformaste un grupo de fotógrafos veracruzanos y que fueron a exponer allá. Bienvenida y te cedo este micrófono para que nos cuentes. Pues gracias nuevamente a Margarita Peña, a ti por supuesto, porque se dialoga de maravilla con ustedes. Entonces, bueno, esta es ya nuestra última charla, la cual me parece que se fue como agua. Y sí, me has descrito como una promotora de la fotografía y pues es cierto, porque la vida me fue llevando a eso y fui tomando decisiones de ser una promotora de esa disciplina que me ha permitido aprender muchísimo y me falta todo un océano por aprender, ¿no? Eh, y sentía que estando de este lado del Atlántico, había dejado como una pieza ahí todavía está bien puesta, pero una pieza que es mayo fotográfico y que justo llegaba a un aniversario de creación. Su antecedente es junio, mes de la fotografía. Y su antecedente de junio, mes de la fotografía, es el grupo Fotoapertura. Entonces, si uno va jalando el hilo de esa historia de la fotografía en Jalapa y en Veracruz, se va encontrando a los personajes. Y soy afortunada porque los conozco prácticamente a todos. Algunos ya se nos adelantaron, pero los conozco a todos y de alguna manera yo recibí esa estafeta de lo que ahora después se convirtió en Mayo Fotográfico. Entonces, estando acá no quería que pasara desapercibida esa fecha conmemorativa de 30 años de existencia del grupo Fotoapertura y los convoqué de manera pues modesta, si tú quieres, porque no tenemos para traerlos en avión a todos, pero sí su obra. Los convoqué a eso, a que nos hicieran el favor de enviar su obra, cada uno de los originales integrantes de este grupo Fotoapertura en Jalapa, que bueno, son fotógrafos de todo el estado de Veracruz, ¿no? No solamente de Jalapa, pero su sede ha sido Jalapa. Y accedieron, estoy muy contenta porque todos accedieron a participar en esta exposición colectiva que llegó hasta acá.
pero también vino acompañado de otro personaje que ha sido clave en mi trabajo, que es Miguel Femat. Entonces Miguel Femat llega hasta Barcelona, llega con la exposición, cargando prácticamente. No físicamente, sino emocionalmente, porque llegó por mensajería la exposición. Pero digamos que llega con ese cúmulo, ¿no?, de historia de un grupo. Entonces, para esto hice un evento en el que uní a otro gran festival en Barcelona que tuvo también una gran historia, que fue la Primavera Fotográfica de Barcelona. Y estos dos eventos, estos dos festivales, nacimiento de festivales en los 80s, coinciden cronográficamente, pero no se tocan nunca, van cada uno en sus territorios. Si acaso algunos integrantes de uno y de otro se conocían, pero nunca se cruzaron, digamos. Era una historia que me gustaba mucho y casualmente yo pertenezco a una agrupación de fotografía aquí en Barcelona y los, digamos, también iniciadores de esta primavera fotográfica en Barcelona son mis colegas. Entonces, para mí, pues es un honor por un lado y por el otro. Estoy tocando la historia con mis propias manos, ¿no? Entonces, pues, ¿qué hice? Sentarnos en una mesa de diálogo para sacar esta historia ambos festivales. Entonces estábamos en un lado Miguel Femat y yo, y en el otro lado otros dos compañeros, Manel Úbeda y Pep Rigol, y fuimos narrándole al público nuestras historias que se fueron desarrollando, cómo nacen ambos festivales, cómo nacen de agrupaciones, de gente de carne y hueso y se van convirtiendo en motores de la promoción de fotógrafos, de publicaciones, de exposiciones, de encuentros. Entonces, esa fue una experiencia muy, muy interesante. Y luego nos pasamos a la galería de ese mismo centro donde se realizó esto e inauguramos la exposición de los integrantes de Fotoapertura. Eso me dio muchísima satisfacción, poder tener a todos los maestros ahí reunidos, ¿no?, con su obra. Y ya, ese fue un evento de verdad muy emotivo para mí. ¿Es de alguna manera cerrar tu ciclo de gran promotora de fotografía, Rosy? Bueno, no sé si cerrarlo, pero sí fue el inicio de crear una pausa, sí, una pausa y dejar un poquito aparcada o estacionada un poquito el tema de la foto sin abandonarlo, por supuesto, porque es muy apasionante para mí. Pero sí, en el trabajo de promoción lo he dejado ahí guardado un poquito y empiezo a hacer otras actividades. Cuéntanos, por ejemplo, de todos los proyectos que tienes con estos proyectos ultramarinos. Sabemos que estás incursionando en alguna parte de la gráfica también. Sí, precisamente cuando hago la pausa acerca de la fotografía, entonces decido por otro gran gusto que tengo, que es por la gráfica, ¿no? O sea, no es que me lo saqué de la manga, es un gusto, es una pasión que también tengo acerca de la expresión gráfica, de la gráfica mexicana en general. Y entonces me lanzo a, pues, a investigar cuál es la nueva generación prácticamente, a eso me dediqué. ¿Cuál es la nueva generación de grabadores? Porque ya les comenté antes que me interesa mucho el arte emergente y el arte joven. Entonces, en cada viaje que hice a México, me desplacé a Oaxaca, una de las cunas de la gráfica mexicana, y con como olfato de sabueso que empezamos a desarrollar los gestores, llegó muy fácil a la nueva generación. Ellos llegaron a mí incluso en un evento
me ofrecieron sus proyectos. Es muy generoso de su parte. Y entonces ahí empezamos a conectar ideas. Luego, dos compañeros de la agrupación de ultramarinos también viajan a Oaxaca en plan vacaciones, también llegan a la gráfica porque están ahí, está inmersa en la ciudad la gráfica. Entonces, bueno, ya era hacerlo, ¿no? Ya ejecutar algo. Y es cuando hacemos ya un buen contacto y empezamos a traer gráfica en ese momento, en ese momento de Oaxaca, ¿no? Directamente de los grabadores oaxaqueños y de los talleres de Oaxaca. Un proyecto muy interesante, nos cautivó desde el nombre y por la estructura, porque se llama Pasaporte Gráfico. Entonces nos quedaba como muy en la temática de nuestra cooperativa, porque nosotros creemos que precisamente el arte, a diferencia de las personas, viaja sin pasaporte. Puede llegar casi a cualquier lugar y a las personas se nos dificulta mucho atravesar fronteras, ¿no? Entonces empezamos por ahí, por la gráfica de Oaxaca, y que fue un punto de partida. Bueno, Rosy, platícanos de las grandes capitales de la gráfica, pues está por supuesto la Ciudad de México. ¿Qué nos puedes decir sobre este lugar? Sí, pues como me he puesto el portafolio bajo el brazo y me he lanzado a promover la gráfica, llegué con un autor oaxaqueño a Bilbao, a la feria más importante de gráfica, que es la FIC Bilbao. Una gran experiencia de mercado de arte, una gran experiencia y una dinámica que de verdad envidiable. Y ahí conocí a otros colegas de Ciudad de México, porque pues esas ferias son para eso, ¿no? Y sí, ahí conozco a otra agrupación de Ciudad de México, nos flechamos y empezamos de inmediato a trabajar. Entonces ya creamos rápidamente un proyecto y yo empecé a recibir las propuestas, o sea, lo armamos y llevamos un plan de un año también. Hemos cumplido ya una, dos, con 4 exposiciones. En septiembre inauguramos la siguiente y de verdad muy satisfecha con también visualizar a los artistas de Ciudad de México, que no es poca cosa. Vienen muchos ligados con la Universidad Autónoma de México, con la Escuela de Arte y Diseño. eh, y bueno, ya no son alumnos, me refiero a que se formaron ahí. Y bueno, de una cosa nos lleva a otra y dentro de muy poquito, también con estos colegas, vamos a inaugurar para Día de Muertos una gran exposición con más de 60 artistas que son de México, de Barcelona y de Praga. Entonces la vamos a inaugurar en México, en Praga y en Barcelona. Esta exposición es por triplicada. Entonces es bastante ambicioso, pero ya ahí vamos, ya casi la tenemos toda reunida y ese es de verdad un proyecto muy importante, muy internacional, porque hace que se entrecrucen las miradas, ¿no? Que los de Praga vayan a México, que los de Barcelona vayan a Praga, que los de México, en fin, se entrecruzan todas las miradas y es una exposición triplicada y espero que nos quede bien. Rosy, ¿cómo se cotiza el arte mexicano en Europa? ¿Es conocido? Sí, cómo no, hay una huella muy importante que han dejado los artistas de otras generaciones, hombres y mujeres. Entonces eso le da como un realce importante. O sea, el más reciente, el más conocido de los últimos tiempos, pues es Francisco Toledo, ¿no? Entonces él deja, digamos, una huella muy importante, pero antes de él estuvo Tamayo también, y antes de él otros y otros, ¿no? Que sí vendían su obra aquí en Europa. Entonces,
hay algunas ferias muy, muy importantes en las que siempre hay mexicanos, o sea, y se cotizan de una manera muy alta. Entonces, esa presencia de esos mexicanos, esa labor tan grande que hacen ellos, hace que todos los demás nos peguemos como si fueran imanes, ¿ves? Es como si jalaran a todos los demás. Es decir, que la gente tiene en la mente que el arte mexicano tiene un lugar y tiene un valor y tiene una profundidad y tiene una potencia gracias a toda esta cadena de artistas que han antecedido a los actuales. ¿Cuál dirías tú que es uno de los, es una de las constantes en la cultura mexicana? Tenemos presencia en el cine, tenemos presencia en la comida. ¿Qué otra cosa, Rosy? ¿Qué otra cosa podría definirnos como mexicanos en el extranjero? Pues es que lo que acabas de mencionar es rotundo, o sea, compartimos lengua, ¿no? La misma lengua con España, por ejemplo. Y eso es muy importante. Y el tema de la gastronomía es el otro gran tema de la cultura, de las culturas. Y entonces, no o sea, es tan importante que no puedes decir qué otra cosa, ¿no? Porque se entrelazan las culturas a través de la gastronomía. Y cuando estás acá te das cuenta perfecto de eso, o sea, ni unos inventamos una cosa ni otra, sino se han entremezclado, ¿ves? Sobre todo la comida mestiza que comemos nosotros en la actualidad, la comida contemporánea, pero también resaltan los sabores ancestrales, ¿no? Entonces es cuando estás acá, cuando percibes todo esto, ¿no? Qué tan importante y es como si sobresaliera un chile jalapeño frente a todos los demás pimientos que hay acá, ¿ves? O un mole negro de Oaxaca, Sí, México que me gusta más. te pregunto eso porque desde la perspectiva de las redes sociales y los medios de comunicación, a mí a veces me da la impresión de que México ha perdido un poco en el terreno de las músicas. O sea, yo Mm, siento que por ahí los ritmos caribeños como que mm, se han impuesto. Sin embargo, desde la perspectiva de la comida y el arte, México está mejor posicionado. Si ujú, se puede hablar así, no lo sé. ujú. Este, pues, bueno, en la ópera hay grandes figuras mexicanas. En México hay un jalapeño muy, muy importante, que ahora, perdón, se me está yendo su nombre, que se formó en la Escuela de Música de la Universidad Veracruzana y que hoy por hoy es uno de los grandes tenores de aquí de Europa, vive en Madrid y da conciertos. Cada que viene a Barcelona se agotan las entradas. Y otra mexicana, María Catzaraba, también es una potencia en la música de la ópera. Pero digamos que en los otros escenarios de la música, eh, sí, es difícil que penetren a un núcleo tan difícil que es la industria musical. No, no es que no quieran, es que es difícil, no es tan sencillo. Es una verdadera industria. ¿Ves? Sí. Entonces, yo lo veo por ahí, no soy especialista en esa área, pero lo analizo más o menos. Rosy, con toda tu experiencia llevando y dando a conocer y curaduría, etcétera, Ujú. ¿qué les podrías sugerir a los artistas nuevos que quieren dar a conocer su obra a estas, en estos continentes? ¿Qué pueden hacer? Mm, Bueno, es que los artistas jóvenes son personas que viven su tiempo, o sea, viven su circunstancia y su lenguaje y lo que los rodea. Entonces, no podemos decirle que
se mexicanicen al estilo del siglo XIX o siglo antes de la llegada de los españoles. No, son el resultado, somos el resultado de muchas cosas. Y el artista joven, pues, se está formando y es una, ¿cómo te diré? Un estallido de información y de cosas por decir. Entonces, tampoco se le puede exigir que se defina, ¿no? Pues no, por supuesto que no. Es no sería como, yo no daría bueno, yo no doy consejos para empezar, pero no daría esa idea, tampoco no compartiría esa idea. Pero a diferencia de otras épocas, todos sabemos que hoy por hoy tenemos la información a flor de piel, ¿no? O sea, un artista joven hoy puede estar viendo a un artista joven de Japón o de Hong Kong o de la India o de Bangladesh o de China o de Chile en tiempo real. Entonces, esa retroalimentación pues hace que sean los artistas contemporáneos como son, ¿ves? O sea, esa circunstancia creo que es muy potente también para un artista joven, que no la teníamos antes. Antes veíamos libros, veíamos diapositivas para ver el arte, ¿no? Y medio entenderlo. Y ya cuando podíamos viajar a un museo, ir a un museo o viajar a otro país, pues ya era todo una hazaña. En cambio, a pesar de esta crisis sanitaria, yo veo que los artistas jóvenes ahora viajan un montón, conocen muchísimo más cantidad de artistas conocen más, es lo que quiero decir. Antes era como un grupo privilegiado y hoy los chicos trabajan en lo que sea, juntan su dinero, se echan la mochila y allá van. Es más cantidad de artistas jóvenes los que se desplazan y conocen y están en contacto con más artistas. Y eso no lo podemos evitar, no podemos decirle ponte la camiseta de verde, blanco y rojo todo el tiempo. Hay que vivir nuestro tiempo también. Sí. Rosy, que después de hablando de las crisis sanitarias, después de estos 2 años en los que casi el mundo se ha tenido que reinventar, ¿cuál es la lección que te dejan? Este trabajo, ¿cómo se transformó? Sí, al inicio sentí un poco de molestia porque pues por muchas cosas, ¿no? Por la tragedia misma que estábamos viviendo, que se vivió en Europa muy rápidamente y que no podíamos hacer nada. Mi molestia era por impotencia, ¿no? Y luego reflexionar acerca de pues mi actividad, porque yo me dedico a estar en contacto con las personas y que compartan, que haya un diálogo, pero presencial, ¿no? Y de repente, pues esa presencia se acabó, ¿no? Entonces para mí también fue como otra vez como molesto, ¿no? Pero inevitable. Entonces, estuvimos muy atentos, muy atentas. En mi caso, estuve muy atenta de las normativas que iban poniendo y, y empezamos con convivencias del 10% en las salas de arte, luego el 20%, luego el 30%, 50% y ahora estamos en 70%. Entonces, esos porcentajes yo los tenía muy presentes, porque si bien el arte lo puedes ver en la pantalla de la compu, eh, también me dejó como una sensación de que esta fiebre que hubo para mirar arte en la pantalla se convirtió como, en lugar de en una, apreciar el arte, no en todos los casos, pero sí en muchos, apreciar como un tipo de espectáculo desechable,
¿ves? Y me parecía que no dimos el mensaje de la importancia del trabajo que hay detrás de una orquestación, de una orquesta, de una sinfónica, de una agrupación de guitarras, de una bailarina que estaba regalando su arte en una pantalla. O sea, fue tan rápido todo que el mensaje se dio a medias y entonces muchos espectadores lo vieron, lo disfrutaron y lo desecharon. Hoy por hoy ya no se acuerdan de esa bailarina quizá, ni qué estaba bailando, ni cuál era el autor de esa música. ¿Ves? Entonces ahí como que ahí me dejó como un pequeño vacío, ¿no? Y en cuanto a mí, a lo que yo me propuse fue sí regresar al arte presencial y no iba sola. La propia ciudad de Barcelona, y luego se unió muchísima más gente, sacó un mensaje de que la cultura era, ¿cómo era el mensaje? Cultura sana, algo así, un hashtag que quería decir que si tomábamos todas las precauciones, no nos iba a pasar nada, que porque alguien soltó un rumor como de que no nos reuniéramos en temas de cultura, en concierto ni en presentación. Y ese rumor mediático se rápidamente giró y parecía como que la cultura era, la asociación de ideas era peligrosa. ¿Ves? Entonces, rápidamente la propia ciudad y muchas agrupaciones más bien civiles sacaron el hashtag cultura segura. ¿Ves? Porque en todo este torbellino de interpretaciones de qué está en riesgo y qué qué es saludable y cómo afecto al otro, cómo me afecta, en toda esa mar de cosas que surgieron y que no podíamos controlar, al menos esto fue un ancla muy importante para nosotros. Yo me subí también a ese hashtag y a través de nuestra labor y cumplimos todas las normas y pudimos hacer durante toda la pandemia exposiciones. Y fue una experiencia muy interesante. En galerías particulares que coincidíamos con ese pensamiento del arte presencial, que no es lo mismo verlo en una pantalla, no es lo mismo ver una pintura o la textura de un grabado en una pantalla, ya lo vemos todos los días, lo puedes ver, lo puedes consultar, pero la experiencia del arte presencial, pues no se sustituye por nada, ¿no? Así es, Rosy. Todo esto nos hace ver que ustedes deben tener muchísimos planes todavía para lo que resta del año y ya para el otro año ya ni se diga. Yo te deseo el mejor de los éxitos. Te agradezco mucho esta charla que nos da un panorama de lo que está sucediendo por allá, sobre todo en relación a la gente que hace promoción y hace cultura en el estado de Veracruz. Te agradezco mucho esta charla y solamente me resta decirte que si tienes algún mensaje que agregar, este hashtag me gusta mucho, este que acabas de Cultura decir, segura. de cultura. ¿Algo más? Sí, quiero comentar una cosa dentro de poquito voy a estar promoviendo también a un grabador de Veracruz, de Jalapa, Sebastián Font. Entonces, no crean que me he olvidado de Veracruz, para nada. O sea, solo di un pequeño giro, pero, pero ya saben que soy muy, muy veracruzana. Y, y miro todo lo que hacen también los artistas actuales en Jalapa, los espío, aunque ellos no se den cuenta, para estar al día de lo que se está haciendo, ¿no? Y como último mensaje o para terminar esta
esta ronda de conversaciones que tuvimos tan agradables, pues, ¿qué puedo decir? Que seguir creyendo en el arte. Nosotros somos solo un vehículo, como gestores, como promotores, somos solo un vehículo, pero realmente quienes nos abren horizontes, posibilidades de imaginación, de perspectivas a futuro, pues son los artistas, ¿no? Y es el arte en general. Entonces, pues ese sería mi mensaje para concluir esta charla. Gracias, Rosy, y gracias a todos ustedes.